Hoy día vamos a comenzar una serie de estudios y la idea es la palabra de Dios. Si tuviera que ponerle un nombre, diría la relación del creyente con la palabra de Dios. ¿Qué hacer con la palabra de Dios? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma? ¿Cómo nos indica Dios? Etcétera. Así que vamos a comenzar con el Mateo 28 y vamos al corazón del mandamiento de la iglesia. Mateo capítulo 28. Aquí encontramos lo que todos conocen con el nombre de la Gran Comisión. Versículo 18 dice: Jesús se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, todos sabemos que estas fueron casi las últimas palabras del Señor antes de irse, y Él tenía una gran comisión, ¿ya? Y la gran comisión, algunos subentienden que es ir a predicar el Evangelio. No es la gran comisión esa, la comisión es ir y enseñar el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio de Dios es por fe y es para fe. Y como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y la esencia del mandamiento del Señor Jesucristo fue hacer discípulos, enseñarle a los discípulos que guarden todo lo que el Señor les mandó. ¿Ya? A veces nosotros tenemos un errado concepto de discipulado. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado alguna vez por ahí: no, si yo le hice discipulado a su hermano, o yo estoy haciendo un discipulado. ¿Ya? Bueno, discipulado no es eso. Discipulado es una vida de aprendizaje del Señor Jesucristo mismo por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. Yo soy un discípulo, ya llevo más de 40 años de creyente y hay tantas cosas que todavía tengo que seguir aprendiendo, y hay cosas que tengo también que seguir asimilando en mi vida y para hacerlas. ¿Ya? De manera que el discipulado es reunión del martes por la tarde donde oramos. Ahí hay discipulado. El discípulo viene a orar, a hacer sus peticiones y a aprender. Discipulado en parte es lo que estamos haciendo hoy día, los jueves. Discipulado. Discipulado es lo que hacen los jóvenes también, que están aprendiendo, son discipulados. ¿Ya? Los domingos es discipulado, es decir, toda mi vida es un discipulado. Hay tres cosas importantes del discipulado: es el maestro, es el discípulo y es el hacer lo que dice el maestro que se haga. Así que el Señor les dijo a sus discípulos, les dijo: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y bautícenlo. Pero cuando comienza el bautismo, ahí comienza el discipulado, a ser discípulos a todas las naciones. Y por experiencia, casi todos los hermanos que han llegado, que vinieron aquí a Chile a predicar el Evangelio, predicaron el Evangelio y nos enseñaron el Evangelio hasta que se murieron. Y murieron cumpliendo el mandamiento. Hace poco partió nuestro hermano don David John de San Felipe, y él partió obedeciendo ese mandamiento. No solo predicaba el Evangelio, sino que después pasó toda su vida enseñando, haciendo discípulos. Y yo creo que esa es la parte más sustancial del Evangelio. ¿Ya?
que el pueblo sea enseñado y guiado por Dios a través de su palabra, y cosa bonita, a través de instrumentos humanos como nosotros que podemos tomar la palabra para enseñarla, nunca pensando que hay algo en nosotros, sino que con la gran esperanza que el Espíritu Santo esté involucrado en el tema, ¿ya? Y con la gran esperanza que la palabra tenga recepción para ser obedecida. En una ocasión estábamos conversando varios misioneros, y un misionero dijo, bien decepcionado, dijo, yo llevo tantos años predicando el Evangelio, y los hermanos nunca aprenden, dijo, nunca entienden, nunca aprenden, dice, es como estar arando en el desierto. Y a veces hay decepción, ¿ya? Pero el que enseña, el que trae la semilla, tiene que ir tirando la semilla, tirándolo, enseñándolo, con una confianza que el Señor dice que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hay que confiar que la palabra de Dios va a hacer todo lo que debe hacer y va a volver al Señor con frutos. Una de las primeras relaciones del creyente con la palabra de Dios, indiscutiblemente, es la relación de discípulo. Y tenemos que considerar, vamos a Hebreos capítulo 5, que la palabra está diseñada para, no solamente para hacernos ver la luz de Dios, no solamente para que caiga en un buen terreno, sino que además de caer en un buen terreno da fruto. Por eso que el Señor le dijo, mira, predíquenles el Evangelio, y donde comienza ese fruto ustedes me los bautizan, me lo van a bautizar. Pero después me lo van a enseñar. Y el que aprende comienza de a poco. Primero es un niño, y después sigue creciendo, y después sigue creciendo, y después sigue creciendo. ¿Ya? La enseñanza de la palabra de Dios no tiene nada que ver con la enseñanza secular. Estaba escuchando los otros días en la BBN un hermano que yo quiero mucho, que me ayudó mucho en mis comienzos de creyente, don Francisco Escarramán, que por cierto lo invitamos acá a Chile, estuvo con nosotros, tomó un campamento y tuvo un tiempo muy agradable con nosotros. Y bueno, este hermano estaba hablando acerca de Moisés en la BBN, y decía que Moisés era un hombre que era, según la carne, era un hombre muy poderoso. Analizando, estudiando las costumbres, ¿ya? Él dijo que Moisés, por lo menos con la educación que él tuvo, él tenía como 12 títulos universitarios, equivalentes al día de hoy. Él era un hombre poderoso en palabras, era un hombre grande, ¿ya? Sin embargo, eso no le sirvió a Dios. Yo tuve que llevarlo al desierto y a sacarle todo lo que sabía, porque cuando él llega donde el Señor dice, Señor, ni hablarse, un hombre poderoso en palabras, ¿ya? Sacar todo lo que él tenía durante 40 años y él lo preparó en la escuela de Dios. Los grandes hombres de Dios, tenemos como Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre, fue preparado por Dios durante 30 años en el desierto para un corto ministerio de 6 meses, que fue un ministerio muy poderoso. Este hombre fue preparado en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que ver como creyentes, ¿ya? Que nosotros no podemos usar habilidades humanas. Se ha visto un fracaso muy grande cuando hombres muy famosos, de mucho prestigio, se convierten a Dios. Se ha visto mucho en los cantantes. Y comienzan a hacer tremendas cosas y grandes cosas para Dios, y al final se viene todo su andamiaje abajo. Muy común eso, ¿ya? Porque para ser discípulo hay que comenzar a aprender el alfabeto espiritual. Y hay un crecimiento espiritual. Por eso voy a leer primeramente cuáles son las facetas del creyente con la palabra de Dios en cuanto a su crecimiento espiritual. Capítulo 5, versículo 11.
Acerca de esto tenemos mucho que decir. Estaba hablando un tema del sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿ya? Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. Aquí muchas personas se convirtieron y parece que no estaba funcionando lo que el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos, ¿ya? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Aquí no estaba sucediendo eso. ¿Por qué? Porque no habían madurado espiritualmente, ¿ya? Y entonces dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Aquí algo comenzó a fallar. Y principalmente falló porque cuando estaban los hermanos enseñando el discipulado, ya sea de forma personal o de forma pública, no prestaban atención a la palabra de Dios. Quizás estaban pensando en las cosas de la casa, estaban pensando en los hijos, estaban pensando en los papás, y tenían su mente fuera de el alcance de la palabra de Dios. Y eso es muy fácil, distraerse es muy fácil. Bueno, los niños, lo más normal para los niños es ser distraídos. Ellos no tienen idea qué es lo más importante. Ellos hacen las cosas muy inconscientemente. Ahora, hay una advertencia que para ser discípulos podemos pasar por largos tiempos de niñez espiritual. El autor del libro de Hebreos nos dice que eso pasa en más de algún cristiano, que siempre están con la misma, ni muy adentro que no te queme, ni muy afuera que no te enfríe. Y ahí están y van y andan preguntando, ¿hasta dónde puedo hacer esto? ¿Puedo hacer tal cosa? Que no tienen ninguna madurez, ¿ya? Debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener cuidado como discípulos es que no nos quedemos en la inmadurez, que no seamos niños espiritualmente hablando, sino que tengamos un crecimiento normal y armónico. Ahora, este crecimiento depende exclusivamente de nuestra relación, este es nuestro tema, con la palabra de Dios. Si yo no tengo una relación estrecha con la palabra de Dios, jamás puedo ir creciendo. Dice el versículo 13, y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿ya? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los discípulos, para ser discípulos y llegar a la plenitud del mandamiento de Mateo 28-18, yo tengo que alcanzar la madurez, ¿ya? Y es imprescindible que yo vigile cortamente cuál es mi relación real con la palabra de Dios, ¿ya? Alcanzar la madurez, pero alcanzar la madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las advertencias de este versículo es que no seamos con la palabra lentos para escuchar y no seamos perezosos con la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia nos vamos cansados. Cuando vamos bien cansados, ¿sí? Ahí nos quedamos. O siempre que vamos a la palabra de Dios tratemos que cuando tenemos la mejor fuerza, ¿ya? La Biblia dice que dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero a Dios hay que darle lo mejor. Mi mejor parte del día debería ser para el Señor, cuando tenga los sentidos más agudos. Si es por la noche, bueno, por la noche me voy a concentrar con el Señor. Si es por mediodía, al mediodía. Y si es por la mañana, muy temprano, voy a dar mi mejor esfuerzo
a la palabra de Dios, porque yo quiero crecer, quiero ser un discípulo, quiero madurar, tener cuidado con ser lentos y perezosos en la palabra de Dios. También esto nos indica que cuando leemos o escuchamos, somos sin empuje. Eso es lo que quiere decir, que no tenemos empuje. Escuchamos la palabra como esto, ahí sí, si lees esto, como que, este hermano ya le tocó predicar a nuestro hermano, y estamos con la mente fuera, y nos cuesta concentrarnos, y estamos locos mirando a la hora que va a terminar el servicio. ¿Ya? Entonces, esto nos indica realmente que estamos escuchando sin ningún empuje, sin ningún deseo profundo del alma, de, oye, esto mira, no lo sabía, qué bueno que ahora lo hacer, ahora puedo hacer algo nuevo, algo diferente, y voy a seguir creciendo. El niño no mantiene la atención. Casi todos los niños son medio autistas, los niños están en su mundo. Y Dios no quiere que haya cristianos autistas. Dios quiere que los cristianos estén hacia afuera y poniendo sus antenas y viendo cómo es la palabra de Dios, ya, para que nosotros podamos ver y analizar la palabra de Dios. También es importante que nosotros veamos que la palabra dice que los maduros, ya los que tienen madurez, pueden comer alimentos sólidos. Por decirlo así, el cristiano debe tener dentadura espiritual. Debe saber saborear los manjares de Dios. Debe sacar cosas para Dios, aunque de cosas que parezcan que son muy, muy superficiales, nosotros debemos poner nuestra mirada y mirar más profundamente. Así que mucho ojo y mucho cuidado con la pereza espiritual. Mucho cuidado con la atención que ponemos a la palabra de Dios. Y desarrollemos algo que es muy importante. Desarrollemos dentadura espiritual. Que podamos masticar la palabra. O en otras palabras, que podamos meditarla. Y llegar a conclusiones que sean para la gloria de Dios.